¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate que ya durante un poco más de 5 años ya le acompaña semana a semana entregándole antecedentes, visiones, perspectivas de lo que pasa a nivel mundial, regional, por supuesto, a nivel de nuestro país, en una perspectiva que intenta abordar temas tanto geopolíticos, estratégicos, económicos, sociales, y que le permitan a ustedes estar conversando en su casa, con su familia, con su círculo de amigos. Recordemos que el diálogo es fundamental para poder construir sociedad y construir una buena democracia. Son elementos esenciales. Infogate, digamos, es una empresa de periodismo independiente que semana a semana le entrega justamente este programa Las Cartas sobre la Mesa. Hemos tenido una semana, yo diría, bastante, digamos, agitada en términos internacionales y también nacionales. A nivel internacional, tenemos la crisis política que ya se avecina y se hace evidente en el Reino Unido, luego de haberse designado a una nueva ministra o primera ministra en ese país, pero las condiciones económicas, sin lugar a dudas, le están colocando un gran obstáculo a ese gobierno conservador en el Reino Unido. En el contexto de un conflicto en Ucrania a raíz de la invasión rusa sobre ese país, que mantiene la presión en torno a lo que son las capacidades de Vladimir Putin y Rusia de poder controlar los territorios que anexó. Una anexión que no tiene el apoyo internacional ni la legitimidad política necesaria, pero donde efectivamente a Vladimir Putin, digamos, no logra mantener el control ni tampoco la capacidad de enfrentar las contraofensivas que ha hecho Ucrania para recuperar todos esos terrenos. Ya son varias las ciudades donde se están dando, digamos, batallas importantes con el costo humanitario que eso significa y todo el desastre que es una guerra. Pero hoy día Ucrania tiene mejor tecnología, tiene mejor capacidad de colocarle daño a las fuerzas rusas, que se han retirado de varios lugares. En esa perspectiva, Rusia ha logrado también un triunfo a nivel global al lograr que la OPEP, que son los países productores de petróleo, donde está Rusia también, han decidido disminuir la producción de petróleo, generando un conflicto con Estados Unidos, y donde Estados Unidos está dispuesto a colocar parte de su reserva estratégica, que son 10 millones de barriles a disposición del mundo, para poder, digamos, justamente controlar todo eso. Tenemos entonces una guerra que no solamente se da en el campo de batalla, sino que se está dando en el plano económico, financiero y a nivel también global, a nivel de comercio. Mientras tanto, toda esta situación en Ucrania repercute en un efecto rebote negativo para las economías y los países que no están en el centro del poder. Y eso también significa una alta de inflación, un aumento del valor de la energía, una crisis alimentaria también que empieza a hacerse sentir primero en África, en algunos países de Asia y que ya pronto empieza a ser percibida también en América Latina. Tenemos además lo que fue la primera vuelta en Brasil, con un Jair Bolsonaro que saca una votación impensada y que lleva una segunda vuelta que se va a producir el 30 de octubre. Serán 5 los debates que enfrentarán, al menos eso es lo que se piensa, a Bolsonaro con Lula da Silva. El último de ellos será el día 28 y quizás el más importante, porque va a estar justamente 48 horas antes de lo que es la segunda vuelta. ¿Ganará Bolsonaro? Sí, tiene las mejores opciones. ¿Por qué? Porque como controla la Cámara de Diputados, con su partido que ha aumentado considerablemente y sus aliados, controla parte importante, o al menos casi la mitad de las gobernaciones, a pesar de que algunas de ellas van a una segunda vuelta. También significa en la práctica que controla las asambleas estaduales, recordemos que Brasil es un país federal, y a su vez también tiene una mayoría en el Senado. Es decir, tiene una capacidad de poder canalizar un voto de los indecisos y particularmente un voto pragmático respecto a un presidente como Bolsonaro, que desde ser reelecto puede asegurar los subsidios que ha entregado en demasía en los últimos meses para poder asegurar justamente este clientelismo que le permite la reelección. Vamos a ver qué pasa. La encuesta dice que Lula mantiene la mejor opción. Pero también significa la visita del secretario de Estado Blinken por los países de Alianza del Pacífico, Colombia, Perú, Chile, donde no solamente se preocupa la migración, el cambio climático, sino que también está preocupado de los temas de seguridad internacional y lo que va a pasar justamente con respecto a la posición de los países de América Latina en torno a la situación de Rusia. Eso también significa, digamos, estar muy atentos en torno a una nueva posición de Estados Unidos para poder presionar justamente a los países de América Latina y a aquellos países que están en el eje del progresismo, por decirlo de alguna manera, y que eventualmente se podría sumar Brasil a todo ello. Como ustedes ven,
también hay acá un tema que deja en evidencia la pugna entre China y Estados Unidos, y una China que está preocupada porque Corea del Norte ha lanzado un nuevo misil que ha sobrevolado el cielo japonés, obligando a Japón a tomar medidas de precaución, digamos, invitando y bueno, mandando a su gente en realidad a los refugios por el riesgo que significaba justamente un misil balístico de alcance intermedio. El mundo está convulsionado, la región acá en América Latina también lo está, y Chile, en un debate acerca de un proceso constituyente que no termina de empezar, ahí ni siquiera termina de finiquitarse, y en esa perspectiva hay una cantidad de cosas que son relevantes. Pero en esta oportunidad, yo quiero invitarlos junto a Salesforce, quien tiene la gentileza de poder auspiciarnos. Recuerden que usted que Salesforce tiene una plataforma que permite una mejor conexión entre lo que es la producción de su mini pyme, su pyme, y la manera en que ésta empieza a relacionarse con sus clientes, pero también la forma en que ocupa todas sus capacidades para ofrecer un mejor servicio, que sea de calidad, que sea oportuno, que sea eficiente. Todo eso está en una plataforma CRM, como se le conoce digamos, dentro de los vocabularios propios de los negocios, y que está asociado a poder entender sus necesidades, las preocupaciones y satisfacer los nichos de mercado que van logrando avanzar. Y esto significa, sin lugar a dudas, automatización. Usted puede tener una prueba gratuita por 30 días, ¿ya? Y usted va a ver ahí los beneficios que eso tiene. Salesforce, tecnología y confianza. En esta ocasión queremos abordar un tema que no siempre es fácil de poder entenderlo. Ustedes, como yo, usamos la energía, sin lugar a dudas. Y es fundamental, ¿qué haríamos nosotros sin energía? Desde los celulares para poder cargarlo, los computadores, los dispositivos que tenemos en la casa, el refrigerador. Imagine usted sin refrigerador. Ya lo hemos vivido con los desastres que Chile tiene, por ejemplo, cuando nos quedamos sin luz varios días. Y todas las quejas que tenemos respecto a la compañía eléctrica, respecto a lo que sucede. Pero nosotros vemos solamente una parte del tema. En esta oportunidad tenemos a dos grandes invitados porque nos van a dar dos visiones que son relevantes. Una, de quienes están en la producción de energía, digamos, de qué pasa en todo eso. Y es ahí donde damos la bienvenida a quien nos ha cooperado en más de alguna oportunidad, Juan Manuel Contreras, quien él es, bueno, consultor, ingeniero civil electricista, tiene una larga carrera, fue en su momento secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Ya nos contará qué cosa hace la Comisión Nacional de Energía, porque se supone que es muy importante. Para aquellos que nos preocupamos los temas más estratégicos es fundamental, pero para usted probablemente que está en su casa, es un burócrata más que está en una parte del Estado, pero que créame que es muy relevante. Juan Manuel, un agrado poder saludarte. Hola, Guillermo. Y nos acompaña, digamos, una periodista, comunicadora social, como ella se llama, que tiene una larga trayectoria en el ámbito de la energía, pero que nos va a dar la visión de quién consume la energía, digamos, del punto de vista de la demanda. Que es usted que está en su casa. ¿Qué pasa con todo eso? Porque hoy día estamos hablando de cambio climático, pero cambio climático significa energía renovable, significa eficiencia energética particularmente. ¿De qué manera nosotros conjuntamos estas dos cosas y logramos hacer un vínculo para poder entender qué es lo que sucede? Mónica Gamburi del Curto es una persona que es la gerente de ANESCO Chile, ya lo voy a explicar qué cosa es ANESCO, y como que es una Asociación Nacional de Eficiencia Energética, pero que reúne a muchas empresas, pero que está del lado del consumidor. ¿Ya? Extraño, empresas asociadas para estar del lado del consumidor. Bueno, ella nos explicará qué significa eso. Ha tenido muchas funciones y ha desarrollado una actividad pública, yo diría, relevante justamente en la ayuda digamos, de quienes están, digamos, en ese lado, ¿no es cierto?, digamos, de como clientes. Pero también ha sido la creadora de la Feria Laboral de Energía Más Mujer, que incluso entiendo, Mónica, que hoy día estamos justamente en los 3 días donde se hace esto, ya nos explicará de qué se trata. Ha sido miembro de una serie de entidades asociadas a esta temática. Así que, Mónica, un agrado poder saludarte y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Guillermo. Un agrado. Ya. A ver, veamos, empecemos un poco, digamos, Juan Manuel Contreras. ¿Qué es la Comisión Nacional de Energía y qué importancia tiene en todo ecuación? Me aprendieron que había que decir que esto es una ecuación donde la energía se requiere y nosotros, los consumidores, la necesitamos. ¿Qué cosa hace la Comisión Nacional de Energía en todo este mono que
muchas veces nosotros lo vemos solamente en la cuenta, en la papeleta. A ver, la Comisión Nacional de Energía es la entidad técnica del sector energía, entendiéndose electricidad y combustible, por excelencia, digamos. Es como la unidad técnica que está a cargo de lo que es la regulación del sector, o sea, hace las bajadas de las leyes a cosas operativas, hace seguimiento de esa regulación. Además se dedica a definir las tarifas en todo aquello que la ley regula, tarifas de clientes distribuidores, el MEPCO en el caso de los combustibles lo administra la comisión. En síntesis, digamos, es una entidad que por los 4 años que normalmente un secretario ejecutivo está ahí, todos los días tiene mucha actividad que hacer, fundamentalmente en esto de la regulación. Ahora con todos los cambios de matriz energética que se está dando en Chile y con la descarbonización, bueno, las tareas son más grandes, o sea, ahora tiene que estar a cargo también de calzar un poco la rueda, digamos, en hacer que esto funcione de manera orgánica, equilibrada, segura. Y yo creo que un parámetro que no se había visto hasta ahora, que está ocurriendo, por ejemplo, este caso del contrato, preocuparse también que esta transición sea a costos marginales, que eso significa precio para los clientes controlados. Una cosa es, hasta ahora se ha visto mucho, digamos, la cara técnica, o sea, de que sea posible hacer el cambio en algún tiempo, pero los impactos transitorios, estamos hablando de periodos de 10 años, pueden ser brutales. A ver, si entiendo bien, o sea, cuando uno habla de energía, en realidad está hablando de mediano y largo plazo. O sea, no es ninguna cosa que se resuelve en 48 horas. O sea, es lo primero que me queda claro. Porque tiene que haber, digamos, empresas que producen la energía y tiene que haber una forma de distribuirla y que eso tenga un costo que sea asequible, cumpla los objetivos que necesita el cliente particular, como tú, como yo, pero también la empresa, la industria. Pero además me dice que la Comisión Nacional de Energía tiene que ver con el precio del combustible, digamos, y tiene que ver con una serie de otras cosas más. Digamos, la legislación que tenemos nos da para todo eso y para tener una buena transición en este caso. A ver, lo importante es que los mercados de generación y de combustibles son mercados liberados, competitivos. O sea, lo que hace la Comisión es regular y lo que, en el caso de los combustibles, el MEPCO, que es lo único, digamos, que es un impuesto variable, que es lo que va calculando, pero a la vez va viendo los stocks de abastecimiento que sean suficientes y dando la alerta. En lo concreto acá, el tema de la transición, ¿ya? Lo que uno entiende que en el sector energía, no sé, 5 años es mañana, ¿Ya? y 10 años es la próxima semana. O sea, de alguna manera lo que va a pasar en 5 años ya está jugado. Y lo que va a pasar en los 10 años me lo tengo que jugar en los próximos 2 años en cuanto a regulación, definiciones, decisiones de empresa. Porque los tiempos, por ejemplo, la línea Camargo Aguirre, que es una línea que va a provocar un impacto positivo en todo este proceso, va a estar el año 2030-2031. O sea, eso es el mañana para nosotros. La decisión ya se tomó, se están haciendo los proyectos, pero queramos o no, digamos, los tiempos de ejecución son largos. Son 10 años para la línea. Okay. Entonces, ahí es donde va, el tema relevante que hay que ir viendo acá es, vamos hacia allá, pero también tenemos que transitar estos 10, 15 años. Y estos 10, 15 años tienen que ser transitables, no solo desde el punto de vista de que se cumplan los objetivos de descarbonizar, sino que también tiene que ser hecho de una manera organizada para que los clientes en el camino no se vean afectados de alguna manera fuera de lo común. O sea, los costos marginales. Acá es todo un equilibrio que hay que ir cuidando, que significa no solo los balances de generación sean suficientes, sino que también un tema que es de distribución geográfica, ¿verdad? De dónde se genera y cómo se llega hasta los clientes de manera que sea expedito y parejo para todos. De acuerdo. A ver, Mónica,
bueno, cuéntame, tú estás, primero cuéntanos, ¿cómo es esto que las empresas están preocupadas los clientes? O sea, y bueno, ¿y qué rol cumple Anesco en todo esto? Y después avanzamos en los temas que ha colocado sobre la mesa Juan Manuel. Sí, muy importante dar a conocer nuestro gremio. El gremio básicamente se plantea justamente como empresas pequeñas, medianas principalmente, que están enfocadas en buscar soluciones a través de servicios, gestión o cambio de tecnología, cambio de combustible, para que los usuarios, estos usuarios tuyos, empresas o industrias, o edificaciones principalmente, puedan de alguna manera tener un mejor consumo, un consumo más eficiente, y eso que significa a la larga para las personas, bajar sus cuentas, ¿cierto? No solamente eléctricas, sino que a lo mejor de gas o petróleo, en el caso del sur, el tema de leña, ¿cierto? Entonces, cuando tú transformas y eficientas una casa, un edificio, un comercio o una industria, en definitiva tienes tres impactos: social, económico y ambiental. Generalmente significa esa transformación mejorar la estructura, por lo tanto necesitas menos calefacción, gastas menos y también tienes menos contaminación interior, por ejemplo, ¿ya? Entonces también no solo es un efecto hacia las personas, sino que también es un efecto a nivel nacional de reducción de emisiones, por ejemplo. Entonces, el gremio en definitiva es el único gremio del sector energético que está dando soluciones justamente para el usuario, y todos somos usuarios. ¿Mm? Ya, digamos, y en ese sentido, a ver, tú hablas, y, digamos, ¿cómo se junta el tema de eficiencia energética con el tema que mencionaba Juan Manuel, de la descarbonización, por ejemplo? Porque claro, o sea, cuando uno habla de eficiencia energética, uno piensa que eso lo hace la industria, lo hace la empresa, pero yo también entiendo de que la eficiencia energética depende también de cada usuario, que lo puede también hacer directamente y generar un ahorro que no es menor, respecto a, digamos, a cómo el Estado está regulando, que es lo que hace, decía Juan Manuel, pero una regulación que muchas veces se choca con el gobierno de turno, y cuando la verdad estamos hablando de una cosa de mucho más largo plazo. ¿Cómo es la perspectiva ahí? Bueno, lo que yo he tenido como lección de todos estos años, en definitiva, es que la postura que a veces se olvida es que todos somos usuarios y todos somos tomadores de decisión. Tomamos decisiones en la casa, pero también tomamos decisiones respecto de cómo consumimos energía dentro de nuestros trabajos. Independientemente de la posición o la jerarquía que nosotros tenemos, podemos incidir en la toma de decisiones para hacer eficiencia energética. Y en ese sentido, es relevante porque mundialmente la eficiencia energética es responsable de al menos el 40% de la reducción de emisiones. Y de hecho, el último informe del IPCC, que habla justamente de cómo combatir el cambio climático, habla de que la urgencia está en la emergencia climática y hoy día también económica, etcétera, que lo único costo efectivo que tenemos a la mano es hacer eficiencia. Entonces, por eso te decía, todos somos usuarios, pero somos todos incidentes de alguna manera para poder tomar decisiones o en la casa o en el trabajo, y poder incidir. De hecho, cuando nosotros hacemos transformaciones que hemos hecho hospitales, clínicas, retail, industrias y viviendas, agrupamos viviendas, ¿cierto? Les transformamos. Por supuesto, hay alguien que ayuda a tomar la decisión y no siempre es de arriba hacia abajo, sino que a veces se presentan las soluciones de abajo hacia arriba. Entonces, la corporación, en la medida que tiene más gente informada respecto del beneficio de la eficiencia energética, más fácil podemos transformar todo. Hoy día, la misión es que todo lo que está edificado en Chile y en el mundo en general, pero en Chile es ineficiente. Entonces, si queremos conectar con los objetivos justamente de los generadores, los transmisores, los distribuidores de energía, bueno, es un buen momento para tratar de equilibrar y hacerse ese desarrollo sostenible, amigable, y que contribuyamos nosotros también, los usuarios, a que obviamente no colapse el sistema. Sí. Esa mirada, Juan Manuel, en términos de los generadores, los distribuidores, porque son varias las etapas, los transmisores, o sea, no sé, están los que generan, están los que se los transmiten y los que distribuyen. ¿Está bien así o no? Sí, Sí, sí. ya, como también así, o sea, porque ya, ahora, eso, digamos, tiene que regularse. Ustedes se juntan, tienen este vínculo con lo que dice Mónica, con el usuario para generar esta ecuación, porque hoy día, antes era el carbón, era el petróleo, era el gas. Ahora tenemos energía solar, tenemos fotovoltaica, tenemos eólica, qué sé yo, la que se produce en el mar.
Todo eso lo está viendo, digamos el Estado con la experiencia que tú tienes, después de haber sido, digamos, estando en la Comisión Nacional de Energía. A ver, lo que normalmente la regulación va tendiendo a hacer es hacer de que los sistemas de generación, transmisión y distribución conversen, de manera de que exista un flujo seguro, eficiente, económico y en toda la red. Nosotros hoy día estamos viviendo un cambio estructural que yo creo que todavía no lo aquilatamos. Nosotros nos desarrollamos hasta hace unos 5 años, y todavía, digamos, persisten, a base de polos de generación. Nosotros teníamos en el país, que es largo, con nosotros geográficamente somos un país difícil, complejo, porque es extenso, por lo tanto, el país en forma natural se fue desarrollando a base de polos de generación. Teníamos un polo en Tocopilla, un polo en Mejillones, seguíamos después en Huasco, Puchuncaví, Coronel, y teníamos las grandes centrales de generación de Biobío y Maule conectadas a Santiago, o sea, era el polo de generación de Santiago. Y hoy día estamos cambiando, mutando, digamos, a un sistema donde queremos que haya mucha solar, mucha eólica, que ya no van a estar distribuidas como nosotros queremos, o sea, no podemos ir haciendo polos de generación como se hacía con el carbón, ¿ya? Sino que van a estar distribuidas fuertemente en la zona norte las solares, la zona sur. Por lo tanto, estamos, digamos, en una etapa de transición donde los sistemas de transmisión no están dando el ancho. ¿Por qué? Porque de forma natural, si la interconexión se acaba de hacer hace 3, 4 años, ¿no? Entonces, estamos recién mutando a ese sistema. Y es por eso que ahí lo que Mónica plantea es relevante. Hoy día, las dos acciones más importantes que van a ayudar a que esta reconfiguración sea menos exigente son las acciones locales. Por ejemplo, la eficiencia energética y la generación distribuida. O sea, todos los estudios que hoy día se hacen de lo que es la transición hacia una matriz descarbonizada ponen como nota al margen: oiga, mucha de esta nueva generación debe estar distribuida. Lo que uno entiende ahí, oiga, porque o si no, la exigencia de los sistemas de transmisión va a ser imposible de sostener. Y ahí, digamos, la eficiencia energética, que equivale a tener generación local, o sea, en el fondo es eso, menos exigencia al sistema. A ver, pero espérate un poquito. Digamos, ya, generación local, perfecto. Eso significa que yo en la comuna voy a colocar una planta de distribución, voy a poder guardar energía para distribuirla en la comuna. ¿En eso estamos hablando? Esas son, digamos, las recomendaciones que hacen los estudios, lo que uno ve que es natural, que no así, digamos, que lo hace la municipalidad, pero que sean particulares, que van desarrollando proyectos de mediano tamaño, de menor tamaño, pero ya en la zona cercana a lo que son los centros de consumo, cerca de Santiago, y también sistemas de almacenamiento, digamos, cerca de Santiago. Lo que significa es no hacer exigencia a estos centros de generación que ahora van a estar muy alejados de los polos de gran consumo. Y esa es una realidad que tenemos que ir asumiendo. Vamos a ir dejando progresivamente de tener esta generación en polos distribuidos, y vamos a ir incrementando una dependencia a zonas lejanas. Ya, y eso, Mónica, cómo se complementa con lo que tú estás señalando? Bueno, esto sucede en forma simultánea, Guillermo. Justamente en la medida que nosotros logramos, por ejemplo, una villa, una comunidad de parcela, una industria o un edificio, mientras tanto lo transformamos y lo mejoramos para que no consuma tanto a través de la gestión o mejores implementos, tecnología, lo complementamos con autoconsumo. Y el autoconsumo es renovable. Por ejemplo, autoconsumo solar, ¿cierto? Podemos poner paneles fotovoltaicos, o podemos hacer geotermia también, que es algo que también se está usando mucho. Y eso es justamente in situ. O sea, el mismo consumidor consume menos por las mejoras, pero además tiene autoconsumo, en este caso eléctrico, por ejemplo, para disminuir la presión justamente del sistema que menciona Juan. Y de otro lado, también tenemos hoy en día, y muy bien dices tú, cerca de Santiago, yo vivo en Paine, tenemos aquí al lado de mi casa prácticamente 2 PMGD, que son pequeños, o sea, ni tan pequeños, pero son instalaciones de paneles fotovoltaicos que están produciendo la electricidad justamente para distribuir a la comunidad más aledaña.
¿ah? Entonces, en ese sentido, se aliviana justamente esa presión que tiene el sistema hoy día, que es más antiguo, está transitando, se está transformando, de tener que llevar de los dos polos la electricidad hacia el centro. Esto se está haciendo, en el fondo estamos llevando a un paradigma más independiente, donde el consumidor también es relevante en ese sentido. A ver, digamos, déjame entender. Digamos que o sea, a ver, una novedad que para mí ha sido como cliente, usuario, es que la energía se puede guardar, se puede ahorrar. O sea, yo siempre he visto, veía que los cables pasan la electricidad, pero ¿cómo la guardo? Ya, eso es la primera cosa que nos llama la atención. Segundo, yo puedo guardar electricidad en mi casa para mi consumo futuro si lo necesito. ¿Hay tecnología para eso? ¿Ya? Y la otra pregunta, que para los dos en realidad, pero claro, dice, claro, o sea, vale decir, yo tengo todo mi tema fotovoltaico, que sé yo, todo eso, puedo guardar energía. Bueno, ¿y qué va a pasar con la gran empresa, que sé yo, Chilectra, Chilquinta, que sé yo, muchas otras más? Y esas, digamos, ¿qué van a hacer? O sea, vale decir, porque finalmente, como se está atomizando como todo lo que es la generación. Y la acumulación. Entonces, bueno, ¿cómo voy yo ahí en todo ese tema? Sí, bueno, está sucediendo. Hay usuarios que son prosumidores, en el fondo están produciendo a la vez que están consumiendo, y eso es muy bueno. Y yo creo que de alguna manera estas grandes empresas que eran antes distribuidoras, ¿cierto? Y comercializaban la energía, hoy día se están subiendo al carro de la eficiencia energética y el autoconsumo justamente por lo mismo. Si no fuese así, quedarían en el fondo, en el, no sé, el futuro inmediato, probablemente sin cliente. Entonces, eso lo vivimos en Europa. En Europa, por ejemplo, las grandes empresas fueron socios de lo que hoy día somos nosotros, Anesco, por ejemplo. Ya. ¿Por qué? Porque tenían que modernizar. Entonces daban ellos, por ejemplo, una distribuidora de gas o una distribuidora de energía eléctrica, empezó a brindarle a sus clientes, ¿cierto?, medidas de eficiencia energética, mejor forma de climatización, calefacción o cambio de ventanas, paneles fotovoltaicos, de manera de que su cliente consumiera mejor. Entonces hicieron parte de la eficiencia energética, ¿ya? Y eso está sucediendo hoy día. O sea, de hecho, en nuestro gremio hay dos grandes distribuidores, uno de gas y uno de electricidad, justamente que ya están trabajando con nosotros hace varios años, justamente en esta transformación de la industria, de los edificios, para darle mejor beneficio a los usuarios y en el fondo ser parte de la transformación sin perder el cliente. Sí, o sea, para mí, créeme que yo solo que escucho, digamos, pero yo creo que hay mucha gente que no tiene idea y por eso es la razón por la cual digamos, lo hemos invitado a ustedes para que nos puedan un poco explicar, porque yo creo que hay mucha gente que no mira todo esto. Juan Manuel, ¿y el Estado qué hace con todo esto? Porque finalmente, si estaba regulando antes grandes empresas en términos de generación, transmisión, distribución, etcétera, ahora tiene muchas más empresas que mirar para poder hacer que la ecuación funcione. ¿Es tan así eso? ¿O el Estado toma más distancia o debería tener mayor injerencia? A ver, todo esto no cambia, digamos, en lo fundamental, lo que es la forma en la cual el negocio eléctrico grande funciona. O sea, la eficiencia energética tiene un límite, digamos, para alcanzar. O sea, igual las empresas deben consumir. Por lo tanto, estamos hablando de que hay metas que 10%, digamos, puede ser una meta ambiciosa y se puede probablemente llegar a eso. Y la generación distribuida también, digamos, tiene un límite que probablemente va a ser parecido. O sea, siempre nos va a quedar un gran porcentaje que va a tener que seguir siendo abastecido de la manera tradicional. Por lo tanto, los problemas siguen. Ahora, todo esto, digamos, que es la generación distribuida, la eficiencia energética, también es regulada, digamos. Entonces también han salido leyes. Hace poco salió una ley que hace el control sobre la eficiencia energética a nivel de edificio y de nivel de industria, y la generación distribuida también está regulada. Pero el tema fundamental de que el grueso del suministro, que es sobre el 80%, deberá ser suministrado por centrales de la manera tradicional, sistema de transmisión y sistema de distribución, va a permanecer. Ujú. Ya. Eso significa entonces de que digamos, cuando uno va en la carretera y ve un panel fotovoltaico, digamos, grandes extensiones de terreno, o en el sur o en el norte, donde hay más viento, ve toda esta torre eólica, que incluso hay quienes ambientalistas que se quejan de eso porque como se tiene un efecto negativo en el ecosistema, particularmente las aves. ¿Ya? Eso
esos no necesariamente son de las grandes empresas, pueden ser como iniciativas privadas que se colocan. Ahora, ¿ellos qué hacen con la energía? ¿Se la venden a la grande empresa para que hagan la distribución que se requiere para el consumo? O sea, ¿cómo se maneja la oferta y la demanda ahí? Porque la verdad es que alguien debe decir, oye, que usted tiene que producir tanta energía, porque si produce más como no me sirve, o si produce tanto no me alcanza. ¿Cómo se hace esa regulación? A ver, desde el punto comercial acá en el sistema chileno, la actividad de la generación y la comercialización son actividades distintas, son independientes, por mucho, digamos, de que lo haga la misma empresa y tenga un objetivo común al hacerlo. O sea, cada empresa que se conecta al sistema vende todo lo que produce a lo que se llama el costo marginal, al precio, digamos, horario que se define por la operación del sistema en el punto donde inyecta. Si tiene un contrato, ese contrato es una unidad, digamos, comercial distinta, porque ese contrato está en otro punto del sistema. Por lo tanto, lo que comercialmente hace la empresa con ese contrato es vender la energía al precio que pactó, pero debe comprar toda la energía al costo marginal en esa barra de energía. Por lo tanto, una empresa hace una doble actividad: vender su producción al costo marginal donde se conecta a la central y, para su contrato, comprar en el otro punto al costo marginal y venderla al precio que acordó con el cliente o que salió de la licitación, por ejemplo, la distribuidora. El secreto, digamos, de que esto comercialmente sea estable y funcione con un objetivo de querer estabilizar flujo es cómo se mueve ese costo marginal donde yo inyecto y el costo marginal donde estoy retirando para el contrato. Porque puede que ese contrato finalmente me dé un aporte negativo, como por ejemplo fue la noticia que vimos en los días recientes, que una central por su contrato, digamos, ha dicho, digamos, que ya no puede seguir sirviéndolo. Sí, bueno, digamos, ya voy a llegar a ese punto, pero digamos, Juan Manuel, ¿qué cosa es el costo marginal? Porque tú me dices que compra costo marginal, digamos, ¿el costo marginal es el precio más bajo? ¿Es digamos, el que más conviene? ¿Es el diferencial de una cosa con otra? Digamos, yo sé que el costo marginal es un tema económico. El sistema se opera con una consigna. La consigna es mínimo costo de abastecimiento del sistema. Esa es la consigna con que opera el sistema eléctrico chileno. Y eso lo hace el coordinador, que es una entidad independiente. Ya. ¿Qué significa mínimo costo de abastecimiento? Que yo debo, durante un periodo de tiempo, operar con aquellas centrales donde la sumatoria de los costos variables sea la mínima de todas las combinaciones que puedo tener. Esa combinación puede tener como central más cara una central diésel pequeñita, por ejemplo. ¿Ah? Porque es más barato echar a andar una central diésel pequeña que echar a andar una central grande para usarla solamente por poquitos megawatts. Por lo tanto, esa central diésel marca el costo marginal, que significa que toda la energía que está en ese subsistema que está operando vale el costo de la central diésel. ¿Ya? Y ese es el costo marginal, aquella central más cara del conjunto de centrales que está operando en ese periodo de tiempo. Y va a ser normalmente una tecnología o diésel o gas, digamos, una central de las más caras de la lista. Ok, Mónica, a ver, ¿qué pasa? Porque en el fondo acá tú hablas de eficiencia energética. Yo tengo mi casa, que si yo instalo, que no sé yo, digamos, todo lo que son paneles fotovoltaicos, digamos, tengo una capacidad de guardar energía. Eso es muy caro, o sea, lo puedo financiar yo directamente, la empresa, digamos, la empresa que están, por ejemplo, ANESCO, y probablemente después se van a sumar otras, ¿me van a ayudar a todo eso? Digamos, ¿ahorro yo realmente, recupero la inversión que tengo? Porque no tengo mucha plata, estoy en inflación. ¿Me va a ayudar a eso? Porque a mí me interesa bañarme con agua caliente en invierno, qué sé yo, me interesa poder cocinar, en fin, o sea, ¿qué es lo que yo veo de la energía? Efectivamente, lo que tú señalas está un poco más accesible hoy. La tecnología tuvo obviamente una disminución de precio. Hoy día se ve afectado esto por la inflación, por la guerra, ¿cierto? Pero en general podría decir que hay algunos avances y no solamente
está más a la mano de la tecnología, sino que además la banca ha entendido que la eficiencia energética es parte de las medidas que hay que tomar, ¿ah? En este nuevo forma de desarrollo, ¿no? Entonces, así como el autoconsumo. El autoconsumo me refiero cuando ponemos, por ejemplo, paneles solares, porque estás produciendo tu propia energía, ¿cierto? Y estás desplazando un poco la energía eléctrica que hasta hoy día tiene una mezcla entre carbón y también energías renovables, petróleo, gas, etc. Entonces, sí, hay, como te digo, más opciones. De hecho, el Banco Estado fue uno de los pioneros en dar una tasa preferencial, que es un crédito verde, por ejemplo, a la gente que efectivamente quisiese tener acceso a este tipo de energía, y hay soluciones de ese tipo, complementadas, por ejemplo, con batería, y hay gente que prácticamente se desconecta del sistema. Y hay una manera también de estar vinculado aún con la compañía y generar tu propia energía, que va en dos bandas en el fondo, autoconsumo, pero también con todavía con una conexión a las empresas. Las empresas estas grandes que te digo yo, que están haciendo eficiencia, también están de alguna forma promoviendo estas soluciones y están dando facilidades, o sea, podrían ser también a través de cuotas. Los socios de Enesco Chile, por lo tanto, también en la medida de lo posible, ¿cierto? Si tienen, no sé, son varias casas, o en el caso de una industria, obviamente se evalúa cada proyecto y es posible también tener una ayuda de financiamiento por ese lado también. Entonces está la banca, están las mismas distribuidoras que están ayudando, y obviamente los socios de Enesco, que son los implementadores, también de alguna forma buscan soluciones que vayan en la línea de facilitar el financiamiento de estas tecnologías. Ya no, eso parece, no, bien. Quedan varias preguntas. Nosotros estamos como haciendo la carta sobre la mesa gracias a Salesforce, quien también tiene una plataforma de comunicaciones interna donde usted puede tener todo en una misma aplicación, ¿ah? Y no como le pasa ahora, que está en WhatsApp y quiere mandar un mail, tiene que salirse del WhatsApp, ir al mail, tratar de copiar el mail en el WhatsApp, tratar de saber si acaso lo manda, y quiere saber cómo está en el banco y tiene que salirse de ahí, abrir otra ventana, su teléfono colapsa. Bueno, Salesforce tiene Slack, que es una plataforma de información que le conecta todo eso y lo tiene todo junto, y le es fácil poder compartir la información con quienes son su equipo, con quienes son sus proveedores, enviar la información que necesita. Slack es una plataforma que se adapta a cualquier tipo de empresa, sea grande, pequeña, mini empresa, y que le va a cooperar muchísimo porque va a tener el control, va a tener la capacidad de gestión en forma como oportuna para todo lo que requiere. Por lo tanto, es muy bueno para su negocio. Eso véalo en salesforce.com/mx, como aparece en pantalla. Recuerda, las cartas sobre la mesa se transmite por Mundo TV, por la señal del cable Mundo de Valparaíso a Yanquihue, entre varias otras plataformas de cable, en Telecauquenes, por ejemplo, en Ñublevisión, Radio Lunguén en Concepción, y por supuesto en las redes sociales de Infogate en Twitter, Facebook y YouTube. Ya, tú, Juan Manuel, mencionabas al pasar lo que había sucedido con una empresa que estaba por la idea de la energía renovable, si no me equivoco, El solar. digamos, solar, y que tenía un contrato con el Estado, que dio una boleta de garantía. Es una empresa española que hizo una inversión y que ahora comunicó, ¿sabe qué? Desde junio no tengo capacidad de pago, por lo tanto, digamos, decido salirme, y como tengo tanto que pagar, use la boleta de garantía que dejé y me voy. ¿Qué significa eso? Colapsa el sistema, porque finalmente esto es o sea, yo entiendo que producía poca energía, o sea, es decir, no era elemento central. Por lo tanto, eso se puede reemplazar o se puede redistribuir lo que ellos, las necesidades, según las necesidades, lo que ellos estaban aportando al sistema. Pero eso me huele un poco también que vamos a un lío, o sea, un lío en términos de regulación, porque si otras empresas siguen ese ejemplo, va a ser un problema. ¿Cómo ves eso, Juan Manuel? Claro, esto tiene dos componentes. Una componente que diríamos jurídica, que va a definir la naturaleza de los contratos suscritos. No solo este contrato, sino que se debe entender que es lo que vale para uno, vale para todos, digamos, por lo tanto es la naturaleza de esos contratos. Y el otro, que la ley tiene resuelto, es el que ocurre con la energía no suministrada del contrato. ¿Ya? Es relevante el tema, porque si uno revisa la ley, se revisa el reglamento y se revisa el contrato,
Claro, conceptualmente no existe la facultad, digamos, de abandono de contrato. Este es un contrato que partió en enero del 2021 y regía hasta el 2040. Estamos en el 2022, o sea, y por otro lado, uno entiende, digamos, que el daño económico existe porque, por lo que explicaba, digamos, de que el negocio, una empresa cuando adjudica un contrato no es que venda su producción a un precio dado, sino que tiene que hacer esta intermediación. Y lo que ocurrió en esta empresa es que efectivamente el costo marginal de donde inyecta, donde vende su energía, y el costo marginal donde compra para el contrato hay un diferencial grande, ¿ya? Por lo tanto, uno pudiera inferir que el resumen es una empresa que compra 90 y vende 35, ¿cierto? O sea, por lo tanto, la acumulación de pagos es cierta, ¿ya? Pero el tema súper importante acá es cómo se resuelve, porque la fase de licitación y el contrato sí, digamos, prevén la posibilidad de que la distribuidora o las distribuidoras terminen el contrato si se dan ciertas causales, donde una de estas causales es, por ejemplo, el que no cumpla con los balances o que tenga, digamos, en su periodo una categoría de crédito inferior. Y eso significa que la distribuidora le termina el contrato. Lo relevante es qué significa además de eso, o sea, porque, como explicas tú, acá hay contratos que van a ser buenos, contratos que probablemente no son tan buenos, que en el caso de una empresa grande con un portfolio diversificado lo maneja, ¿ah? Porque va a tener muchos contratos buenos, otros contratos malos que van a ser buenos el año siguiente, y ese es un portfolio, pero acá son empresas de contrato único. ¿Ya? ¿Qué Y es significa que cierto sea un contrato único? que no hay riesgo diversificado, ni Ah, ok. geográficamente, ni... O sea, porque una empresa grande que tiene muchos contratos con clientes libres, con clientes regulados, claro, gana mucho con uno, pierde con otro y al año siguiente probablemente se revierte, o tiene una estrategia de que en este no es bueno los primeros 2 años, pero empieza a ser bueno los siguientes. ¿Ya? Ese portfolio hace que se vaya por una frontera eficiente. Una empresa, digamos, de contrato único tiene que asumir los riesgos y las coyunturas que tiene la ejecución de ese contrato. Y esos son costos marginales. Cuando los costos marginales en un año de sequía son altos, entonces, digamos, los márgenes de pérdida son altos. No, sin duda. Pero ahí me queda la duda, porque tú mencionabas al inicio que esta empresa, digamos, como se integra el año 2021 con una expectativa al 2040. Y sucede que estamos en el 2022 y ya tiró la esponja. O sea, es decir, ¿qué cosa hubo? O sea, hay algo que está mal al principio. O sea, es decir, Es cierto, o sea, y que va a tener consecuencias, lo que uno, como sentido común te dice. bueno, esta es la empresa que en su oportunidad firmó el contrato más barato de la licitación 2015-01, que fue el año 2016. ¿Ya? Por lo tanto, firmó 29, que el precio hoy día es 35. Por lo tanto, es la empresa que eh, de forma natural, digamos, tiene los diferenciales más grandes. Ujú. Hay más, digamos, ¿ya? Hay más que tienen diferenciales, como se ha anunciado en la prensa. Entonces, es cierto que es súper relevante el cómo se resuelva esto. Ahora, lo otro es que la resolución de esto, por ejemplo, tal como se plantea, este contrato va a ser servido por otros contratos que tienen excedentes de la misma compañía, lo cual ¿Ya? significa que el precio va a subir, porque se pierde el precio de este contrato. Si se vota el contrato o se le acepta que salga, es reemplazado por otros contratos que son en promedio bastante más caros. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, según la última ley, la del precio estabilizado, esta cuenta la van a pagar los clientes libres, porque la ley del PEC dice que los clientes regulados ahora le va a subir el precio, pero la ley del precio estabilizado limita el precio, independiente de lo que valgan los contratos, y el diferencial va a ser pagado a cargo de los clientes libres. Por lo tanto, también lo otro que hay que tener cierta claridad, digamos, es que lo más probable es que la cuenta final de lo que se resuelva acá, más allá de lo jurídico, estoy hablando del efecto económico, va a ser pagado por los clientes libres. ¿Los clientes libres somos nosotros? Eh,
todo cliente sobre 350 kWh, pero de forma progresiva. Finalmente son los clientes libres más grandes, las industrias las que van a pagar la cuenta. Ya, Y ahí es es relevante, progresivo ya, el cargo. ahí es relevante la eficiencia energética, o sea, porque a mí me queda la duda de que hay un esfuerzo para hacer eficiencia energética, pero, o sea, lo que uno percibe es que hay un problema en la regulación del Estado, cómo se tiene que hacer, o sea, es decir, cómo vemos un tema futuro, porque si un país necesita energía, necesita que la población tenga acceso a una energía que sea eficiente, amigable con el medio ambiente, que coopere a la carbonización y todo eso, pero por otra parte también requiere industria, y eso requiere, digamos, o sea, mirar cuáles son las necesidades futuras de energía. Y si haces estas licitaciones donde los precios finalmente van en contra de lo que te pueden aportar la empresa al sistema, o sea, como me da la impresión que la eficiencia energética empieza también digamos, a tener problemas, ¿o no? Mira, yo creo que de una manera como simple de explicarlo es que el PIB, ¿cierto? Si lo transformó en un gráfico, el PIB era así, bueno, tenía muy pegadita la línea del consumo de energía, ¿ya? Entonces, de alguna manera la eficiencia energética trataba justamente de desacoplar ambas líneas en el fondo, porque es como que tú trabajas todo el mes por un sueldo y te lo consumes todo, te quedas sin nada, sin nada de ahorro. Eso es un poco lo que pasa hoy, bueno, y sigue pasando con el consumo de energía. Todo lo que se produce se gasta, entonces la idea de la eficiencia energética es justamente como dices tú, que la industria siga produciendo, y ojalá más, pero gastando menos. ¿Ah? Entonces, ahí yo creo que es radical justamente, y en los clientes libres, que son las grandes empresas, pero que de alguna forma se han ido desconectando del sistema, están con sus propios generadores, digamos así. Bueno, estas industrias también están haciendo eficiencia energética. De hecho, nosotros suscribimos un convenio de colaboración con el gremio de los clientes libres, digamos, que es ACENOR, justamente para buscar soluciones en esas industrias, de cómo podemos hacer sistemas de gestión, o sea, cómo gestionamos y manejamos mejor la energía, cómo de alguna manera la hacemos más eficiente, con nueva tecnología, con monitoreo, ir viendo en qué medida, en qué procesos podemos disminuir los consumos, porque justamente la energía que se produce llega a ser insuficiente y hoy día los precios de alguna manera están también afectando la productividad de estas industrias. Entonces, es muy relevante. Sí. A ver, digamos, yo sé, digamos, y bueno, yo creo que a usted le agradezco mucho la explicación, que espero que todos los que nos están siguiendo puedan haber entendido, digamos, la complejidad que es el tema energético. Ese no es algo tan simple. Pero me queda a mí la duda, y que Juan Manuel quiero a ti consultarte. Me da la impresión que las regulaciones que tiene hoy día el Estado chileno, que se concentra, como tú bien explicabas al principio, en la forma en que la Comisión Nacional de Energía mira todo este panorama, están un poco, no sé si desfasadas en términos de evolución. Digamos, les falta otro insumo para poder mirar hacia un mañana, que tú decías que era un mañana. Cuando yo hablo de mañana, estamos hablando de los próximos 5 años. Si hablamos de pasado mañana, estamos hablando de los próximos 10 años. Entonces, nos quedamos desfasados en esto. Tenemos problemas en la relación entre mercado y Estado, la capacidad de regulación, la incorporación digamos, de la sociedad, o sea, la gobernanza en el final, o sea, vale decir, como darle gobernanza al sistema de energía en términos de incorporar, qué sé yo, en el caso de ANESCO, el caso del cliente concreto, que muchas veces no sabe cómo enfrentar todo esto, porque la energía, o sea, uno lo ve en la cuenta, o sea, digamos, lejos de bajar, digamos, al contrario, sigue subiendo, y con la crisis energética ahora a nivel global eso se va a hacer mucho más potente. ¿Nos falta institucionalidad, Juan Manuel? A ver, lo que es claro es que el tema eléctrico fundamentalmente se ha hecho progresivamente más complejo. Complejo de entender, complejo de administrar, porque progresivamente hemos salido de la simpleza original, que era tener energía y potencia, y hoy día hay energía con potencia, servicio complementario, mínimos técnicos, desarrollo de la transmisión. Hay un montón de actividades que finalmente solo la entienden especialistas, y yo creo que ni siquiera grandes empresas consumidoras. Yo creo que muchas de ellas tampoco están muy atentas y sufren las consecuencias nomás. Ahora, si uno mira
Ya, más allá, digamos, de lo complejo, si uno mira qué es los desafíos que se tienen ahora en este momento, el desafío que tenemos nosotros es hacer esta transición de manera planificada y que no sea impulsada, digamos, de manera violenta, porque voluntarista, digamos, para hacerla cuando probablemente se ve que es posible, sin medir, digamos, que en la trayectoria van a quedar otros distintos a ellos con problemas, ¿ya? Por ejemplo, el tema, como yo digo, de los precios para los clientes libres, o sea, los costos marginales que pueden ir saliéndose de control, incrementándose de manera exagerada, por adelantarnos 2 años a un proceso que planificado podría ser el tema de la transmisión. O sea, uno tiene que entender que la transmisión tiene su tiempo y demora bastante, y mucho más que lo que son las centrales que la quieren usar. Entonces, hoy día cuando se anuncia una gran línea de transmisión de 2000 megas, claro, lo que están haciendo son las empresas de generación solar tomando posiciones para el uso privilegiado, digamos, estar ahí para usar la línea cuando la línea esté, pero lo que se provoca son estos llamados vertimientos, que significa entonces que las centrales, por instalarse antes y sabiendo en muchos casos que están antes, porque quieren estar primero en la cola, lo que va a pasar es que hay unos años en los cuales esa generación solar no tiene para dónde irse mientras no esté la línea. Eso ya pasó con la línea anterior, la de interconexión, donde antes que estuviera en servicio, digamos, habían muchas centrales que la habían sobrepasado en capacidad ya por bastante. Entonces, lo que se requiere acá es hacer las cosas. Yo creo que la regulación es adecuada. Estamos atrasados en muchas cosas, por ejemplo, en el almacenamiento, ¿ya? Pero al mismo tiempo el almacenamiento todavía es caro. Si yo instalo un banco de batería, para que el banco de batería se pague por sí mismo, tiene que hacer una intermediación de $100 por megawatt hora, que no es poco, digamos, o sea, y tiene que tenerlo a seguro por bastante tiempo. Entonces, hay que ver de qué manera se resuelve. Probablemente mucho del almacenamiento deberá ser instalado igual como son las líneas que se pagan, digamos, con una cuenta mensual. ¿Ya? Pero eso es lo que hay que resolver. Lo otro, que dado que el sistema chileno es un sistema donde son los privados los que toman la decisión de inversión, una labor prioritaria del Estado y del coordinador es ir guiando, definiendo dónde se requiere, porque hoy día que se está reconfigurando el sistema, no es lo mismo instalarse en una zona que en otra, ¿ya? No va a tener el mismo efecto. Okay. El almacenamiento, si uno dice necesito 5000 megawatt, la pregunta es, ok, megawatt por cuántas horas, ¿dónde? Y eso es lo que tiene que ir hoy día guiando y resolviéndose. Que en Chile, si bien es cierto lo que dice Juan, es súper relevante, el consumo eléctrico a nivel nacional es solo el 20 al 22%. El 80%, que es el fuerte, es consumo térmico. Eso significa que los chilenos producen o se calientan en invierno con carbón, con leña, petróleo, gas, etc. En el fondo que se hace una combustión, hace un efecto térmico para el calor. Por lo tanto, nosotros como el gremio de la eficiencia energética no solamente vamos a dar soluciones para el consumo eléctrico, que es importante, porque lo vemos todos prendemos la luz, por eso nos damos cuenta de la electricidad, pero todo el resto, la gran mayoría del consumo es térmico. Tenemos que buscar muchas soluciones por los altos precios, porque es contaminante, y efectivamente tenemos que hacer esa transición. Entonces, mucho de nuestros esfuerzos como gremio es la transformación de esas industrias, edificios que todavía trabajan y operan con esos combustibles fósiles altamente contaminantes y que hoy día que tienen unos precios tremendos. Entonces, yo creo que ahí no es menor y muchas veces se olvida. Yo creo que los medios de comunicación muchos hablan de electricidad, pero pocos se olvidan de una realidad que es bien abrumadora del consumo del 80% a nivel nacional. Uy, ya nos queda poco tiempo y quiero terminar haciendo una pregunta a ambos. Digamos, el tema de energía, en la forma en que cada uno de ustedes lo ve,
debiera ser materia de una constitución que debiera estar reflejado en la constitución política del Estado, ¿ah? Porque acá se habla de muchas cosas, ¿sí? Que, o sea, a mí no me cabe duda que hay un derecho natural para toda persona el acceso a la energía. Ahora, pero no por eso imagino debe estar, o ya no sé si debe estar o no en la constitución y de qué forma debería estar ahí. Porque en el fondo se requiere, como Juan Manuel lo decía, o sea, una orientación de parte del Estado respecto a dónde se quiere hacer. Y también hay un tema de transferencia tecnológica de por medio, o sea, es decir, que digamos, las células fotovoltaicas, digamos, no nacen de la nada, hay tecnología, se requiere transferencia tecnológica, tenemos muchas capacidades, y como todos estos molinos eólicos los importamos, no los producimos acá, no sé, hasta donde yo sé por lo menos, o sea, se requiere transferencia tecnológica y por lo tanto debería ser un tema, qué sé yo, que esté en una constitución, por ejemplo, para poder resguardar que yo como cliente tenga la posibilidad de elegir si acaso coloco las celdas, tengo el apoyo para hacerlo, el Estado me apoya en eso, o la empresa, digamos, en una alianza público-privada, o yo con la empresa, digamos, también lo puedo hacer. Cómo lo ven ustedes? Así como energía, hay muchos otros temas que se resuelven cuando las condiciones de mercado son claras o cuando hay una institucionalidad robusta y obviamente la visión de las autoridades y del sector en su conjunto logran ese equilibrio del cual estábamos hablando con Juan durante este programa. Eh, el gremio en general, o sea, perdón, el sector energético en general ha tenido grandes acuerdos y se han reflejado en la política nacional energética, donde obviamente ahí se equilibran las funciones de todos los actores del sector. Entonces, tan solo si eso funcionase y se respetara y se diera ese equilibrio entre las funciones de cada uno, yo creo que bastaría para mejorar muchísimo la situación actual. ¿Ya? Y eso a veces cojea. ¿Por qué? Porque justamente se monopoliza una temática sobre otra, entonces pierde el equilibrio. ¿Te fijas? De hecho, en la misma eficiencia energética, que funciona como gremio introducido en Chile, ¿cierto? 15 años, y siempre queda un poco a la cola, porque claro, se monopolizan otros temas, ¿no? Pero yo creo que si en la medida, como está reflejado en la Política Nacional Energética, donde se equilibran cada una de las funciones y se colaboran y contribuyen unos a otros, yo creo que la situación sería muy distinta y no necesariamente tendría que estar en la Constitución. Ok, ya, vamos a ver. Bueno, yo creo que por su naturaleza no es un tema rígido, porque es un tema en el cual se va innovando y se va aprendiendo en el tiempo. O sea, hoy día lo que tenemos como institucionalidad y como regulación eléctrica, probablemente en 10 años más lo vamos a mirar y vamos a hacer muchos cuestionamientos, ¿ya? De lo que hay. Yo recuerdo que yo llevo más de 30 años en el sector, yo recuerdo cuando los tiempos que las centrales de embalse iban a ser la solución limpia para todo el planeta y finalmente se descubrió todos los problemas que involucraba y hoy día es casi imposible hacer una central de embalse y nos fuimos al gas y en el gas, digamos, vino el corte de Argentina y de ahí nos fuimos violentamente al carbón y hoy día renegamos de todo el carbón que en su tiempo fue la solución que hubo y nos vamos, digamos, a una reconfiguración. Entonces, y todo esto, la regulación lo que tiene son intenciones. Las regulaciones no son neutras, las regulaciones finalmente tienen un trasfondo. O sea, cuando yo cambio, cuando se cambió la regulación de que toda la transmisión la pagaban los clientes, porque antes el 80% más lo pagaban los generadores, y se cambia, digamos, bueno, la señal era que era gratis para los clientes, por lo tanto, instálese en el norte, grande, que si esa regulación no estuviera, probablemente tendríamos más generación distribuida, pero no sabemos en cuánta cantidad, entonces es todo dinámico, ¿ya? Y yo creo que es un tema que se va resolviendo aprendiendo, estudiando de afuera. Lo que sí, yo creo que en leyes debiera constituirse una manera similar en el agua de que haya un derecho básico para que la gente tenga acceso a una electricidad mínima que hoy día, con tiempos de celulares, en tiempos de refrigeradores, o sea, la gente debiera sí tener un derecho garantizado mínimo y garantizado por el Estado. Eso sí, pero eso son leyes.
Y bueno, y a ustedes los dejamos invitados nuevamente a una próxima sesión de las cartas sobre la mesa, a un programa que cuenta con el apoyo de Salesforce.com. Si usted necesita comunicación, juntarse con sus clientes, ahí está. Y por supuesto, a todos los que nos ven a través de la plataforma del cable, a través del país de TV Mundo. Así que muchas gracias, ¿ya? Y espero tenerlos como invitados en una próxima oportunidad. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Mónica.